La entrevista con Ramsés Yunes. Es un verdadero placer, un honor hablar con el maestro Juan Villoro. Nos privó 9 años de no hacer novela, pero creo que valió la pena, maestro Villoro. Gracias por esta pieza literaria, La Tierra de la Gran Promesa, que acaba usted de presentar en la Feria Internacional de Guadalajara, hablando pues de una película polaca que se estaba exhibiendo justamente el 24 de marzo de 1982, cuando se incendió la Cineteca Nacional, y pues para mí es una obra extraordinaria que tiene muchas vuelta de tuercas, es un gran thriller, es una novela policíaca y quizá también con muchos hallazgos de ensayo. Le agradezco mucho, don Juan, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por el espacio, Ramsés, pues muy contento de poder tener esta conversación. La Tierra de la Gran Promesa se me hizo como el cuerno de la abundancia del López Portillismo, don Juan. Efectivamente, en aquella época se hablaba de la administración de la abundancia. México se había convertido en el cuarto productor mundial de petróleo, y fue uno de tantos momentos de nuestra historia en donde los recursos naturales pues parecían sobrar. Sabemos que quedó poco de esa ilusión, y me parece particularmente irónico que en esos tiempos, concretamente en 1982, haya ardido la Cineteca mientras se exhibía una película que se llamaba precisamente La Tierra de la Gran Promesa, un espacio de ilusiones. Esa película polaca de Andrzej Wajda trata de un capitalista, un empresario que hace una fábrica, cumple con sus sueños, pero no asegura la fábrica contra incendios y un rival se la quema, de modo que todas sus esperanzas arden en las llamas. Mientras exhibía esta película que trata de un incendio, un país lleno de esperanzas también veía cómo se destruía todo su acervo cinematográfico. Más de 6,000 películas ardieron en ese momento y no se supo cuántas personas murieron. Ese es el disparador de mi novela, ese fuego distante que no dejó de calcinar las conciencias de muchas personas. Y también habla usted de un fuego destructivo, como el que nos acaba usted de relatar, pero también hay fuegos constructivos, don Juan. Efectivamente, entre capítulo y capítulo yo hago algunas pequeñas reflexiones más ensayísticas sobre el significado cultural del fuego, que puede destruir pero también crear. El fuego nos alumbra, nos entibia. La civilización tiene que ver justamente con el dominio del fuego, y hay muchos mitos prehispánicos y de otras culturas que tienen que ver precisamente con la conquista del fuego. Entonces, a lo largo de la novela vamos viendo pues los usos que pueden tener las llamas en la trama de los personajes, principalmente en el protagonista, que se dedica a hacer documentales en zonas de alto riesgo, aunque hay que decir, Ramsés, que en México, por desgracia, sí, casi todas las zonas son de alto riesgo. Le escuchaba decir, maestro Villoro, que nosotros tenemos la virtud, o bueno, no la virtud, sino el conocer la geografía por medio de la violencia, desgraciadamente, ¿no? Sí, es algo terrible. Ustedes lo saben como periodistas, que de pronto nos enteramos de que existen sitios como Acteal o Ayotzinapa por los agravios que ahí ocurren, ¿no? Entonces aprendemos geografía por las tragedias, es algo que se dice en la novela, y a esas tragedias no solucionadas pertenece el incendio de la Cineteca, porque ese es otro de los grandes temas mexicanos. ¿Cuántos casos ha habido que no se resuelven, que no se solucionan, que no se sabe ni siquiera cuántos muertos hubo, quiénes fueron los culpables, y no se ejerce justicia? De esas heridas abiertas está constituida nuestra literatura reciente. Cuando usted habla del protagonista, que es Diego, que tiene culpabilidades y fuegos internos, documentalista, que tiene que irse a Barcelona para escapar de un México roto, pero tiene que regresar para afrontar su realidad, me remito en esta entrevista que le hace al Vainillo, que es un personaje tenebroso, malísimo. No puedo evitar acordarme de don Julio Scherer, quizá en esa entrevista que le hizo al Mayo Zambada, y de esa gran frase que él dice, que si el demonio o el diablo me invita a una entrevista, voy al mismísimo infierno. ¿Tiene usted, tengo la razón o no tengo la razón en eso? No, una vez más tiene la razón, Ramsés. Sí, don Julio Scherer, uno de los grandes periodistas de México, él decía, pues un periodista tiene que conocer las verdades de todas las personas, ¿no? Él podía, si era
necesario, si era factible entrevistar al peor de los tiranos o al peor de los criminales, pues para saber cuál era la razón, el argumento que estaba detrás de esa persona. Fue muy polémica su visita al Mayo Zambada, pero creo que él justamente nos reveló una parte esencial de lo que está ocurriendo en México, esas zonas sin soberanía que son controladas por el crimen organizado. Y efectivamente mi personaje hace algo parecido a lo que hizo don Julio Scherer, pero con una variante. Julio Scherer era un periodista que solo respondía a su conciencia individual. Él escribía lo que veía, lo que escuchaba. Pero cuando alguien hace un documental, requiere de apoyos varios. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que meten dinero para que eso sea posible? Porque el cine es una industria, requiere de distintos apoyos. Por otra parte, cuando alguien le da el pitazo de que puede entrevistar a un capo en una casa de seguridad del narcotráfico, probablemente está buscando que se convierta en delator o que sea vocero de otro sector del crimen organizado. Es decir, nadie te da información clasificada sin tener un interés personal. ¿En qué medida mi protagonista se convierte en alguien manipulado por fuerzas externas? Y cuando alguien está en una industria como el cine, esto es más factible. Sabemos que el director no es responsable, no es dueño del último corte de la película. La gente del medio dice, el último corte siempre es del dinero. Los productores pueden cambiar, modificar, alterar las cosas. Entonces es mucho más frágil el material con el que está jugando mi protagonista, y esto lo mete en problemas que él no ha podido calcular. Es decir, comete un error que lo lleva a consecuencias pues casi criminales a lo largo de la historia de mi novela La Tierra de la Gran Promesa. Y todo protagonista tiene un antagonista, ¿no? Como esa de Alberto Anaya. En términos futbolísticos, si me permite la expresión, don Juan, digamos que Diego pudiera ser el Maradona y Adalberto el Pelé. Bueno, se trata de una rivalidad curiosa. Hay rivalidades que estimulan mucho.